No es fácil aceptar las propias dificultades internas, especialmente cuando se trata de cuestiones sensibles del estado mental. Muchos creen que pueden superar todas las dificultades solos, apoyándose únicamente en sus propias fuerzas. Pero a veces la situación resulta más compleja de lo que puede parecer a primera vista. Esto es especialmente cierto en aquellos casos donde surgen pensamientos no deseados e inquietantes y fantasías aterradoras que son difíciles de controlar. La historia de David Crespi comenzó en Sacramento, California, donde creció en una familia de ciudadanos educados y respetados. La carrera profesional de David estaba predestinada por la tradición familiar. Como su padre y su hermano, se graduó de la Universidad Estatal de California. En 1983, el futuro experto financiero se graduó con honores en contabilidad. Su hermano John alcanzó especial reconocimiento en círculos académicos, convirtiéndose en profesor de economía en la Universidad Estatal de Kansas. La excelente educación abrió amplias perspectivas para David. Fue inmediatamente contratado por un banco local. Allí su carrera se desarrolló rápidamente y pronto asumió el cargo de director financiero. Mantuvo esta posición hasta 1994, cuando el banco cesó sus operaciones. La siguiente etapa de su carrera fue la posición de director general en una empresa especializada en préstamos hipotecarios en Sacramento. Durante este tiempo, los dos hijos de David de su primer matrimonio, Jessica y Josh, estaban creciendo. Pero el destino le tenía preparada una seria prueba. Su primera esposa, por quien sentía profundos sentimientos, falleció debido a una grave enfermedad. Quedándose con los niños, David se dedicó a su crianza y se esforzó por proporcionarles todo lo necesario. Este tiempo se convirtió en una importante experiencia de vida para él. Pero pronto el destino le sonrió a David. Conoció a Kimberly, una vieja conocida de sus días universitarios. Antes solo los unía la amistad, pero ahora surgieron sentimientos románticos entre ellos. Pronto la pareja decidió vivir juntos y en 1994 se casaron oficialmente. Kimberly adoptó a los hijos de David como propios y se convirtió en una verdadera madre para ellos. En 1997, el pequeño Josh nació en la familia, y 4 años después, Kimberly le dio a su esposo 2 encantadoras gemelas, Tessara y Samantha. Así, la familia Crespi creció hasta tener 5 hijos, rodeados del amor y cuidado de ambos padres. La historia de David Crespi comenzó con un prometedor cambio de carrera en 2001, cuando recibió una invitación de un banco emergente. El nuevo capítulo de su vida llevó a la familia a la acogedora ciudad de Matthews, ubicada en los suburbios de Charlotte, Carolina del Norte. Hasta 2006, David, de 45 años, parecía personificar el ideal clásico del éxito americano. Como vicepresidente del Banco Wachovia, se estableció en una prestigiosa mansión de 3 pisos en uno de los mejores barrios de Matthews. Su calle irradiaba tranquilidad y prosperidad, exactamente el lugar que David siempre había deseado para su familia. Aquí reinaba una atmósfera especial de comodidad y seguridad, ideal para criar niños. Las relaciones familiares se desarrollaban armoniosamente. Todos los miembros de la familia se llevaban bien entre sí. La familia Crespi daba la impresión de ser vecinos ejemplares que irradiaban positividad y bondad. Su profunda fe se manifestaba en su activa participación en la vida de la iglesia local, donde David era miembro del comité financiero. Sin embargo, detrás de la fachada de prosperidad impecable se ocultaban dificultades invisibles. Desde su juventud, David luchaba con cargas emocionales. Externamente seguía siendo un interlocutor agradable, un padre y esposo cariñoso. Manejaba su trabajo brillantemente y mostraba una inteligencia y diligencia excepcionales.
pero periódicamente era visitado por momentos de profunda depresión emocional. Estos estados llegaban de manera inesperada e intensa y desaparecían igual de repentinamente. La situación se agravó después de que su primera esposa los dejara tras una larga enfermedad. Solo el encuentro con Kimberly pareció cambiar el curso de las cosas. Ella se convirtió en su apoyo confiable. Ambos creían que juntos superarían todos los obstáculos, pero esto resultó no ser suficiente. Los primeros signos de malestar emocional aparecieron cuando David tenía 20 años. En su juventud, no le dio mayor importancia. Las decepciones románticas típicas de esa edad y la incertidumbre del futuro parecían ser razón suficiente para una melancolía temporal. La realidad resultó ser más compleja que las ideas juveniles. Sin embargo, David tenía éxito en todo lo que emprendía y trabajaba con total dedicación. No sospechaba qué precio tendría que pagar por este éxito. En su juventud decidió manejar sus dificultades de forma independiente, sin buscar ayuda profesional. Habían pasado aproximadamente 20 años, y ahora en su puesto directivo en el banco, David explicaba sus bajos emocionales por el aumento de la carga laboral y la responsabilidad. La familia conocía su condición, y los colegas también notaban los cambios periódicos en su estado de ánimo. Sin embargo, David siempre encontraba la fuerza para recuperarse. A primera vista, esto no causaba problemas serios. El entorno reaccionaba con comprensión a la situación. En tiempos difíciles podía llegar tarde o faltar un día de trabajo, pero los colegas mostraban comprensión y ayudaban con la baja por enfermedad cuando era necesario. Esta indulgencia parecía justificada. Después de todo, David mostraba resultados laborales sobresalientes en tiempos normales. La situación tomaba un giro más inquietante cada día. Como católico devoto, al igual que toda su familia, David se encontraba en un profundo conflicto espiritual con sus convicciones. Su fe condenaba severamente ciertas acciones, pero los pensamientos sobre ellas invadían su mente con frecuencia creciente. Durante su tiempo como vicepresidente llegó varias veces al borde de la desesperación. En esos días, David conducía al campo y buscaba lugares solitarios, donde pensamientos sombríos lo atormentaban. Su esposa, presintiendo el peligro, siempre encontraba la manera de estar con él en esos momentos. Después de estos incidentes, el hombre hizo una firme promesa a su familia de no desaparecer más y no ceder a tales impulsos. Pero las promesas por sí solas no eran suficientes. Las olas periódicas de melancolía lo descarrilaban completamente y no podía manejarlas. La palabra dada no ayudaba a liberarse de los pensamientos obsesivos. La presión interna solo creció más cuando ya no pudo mostrar abiertamente sus sentimientos en tiempos difíciles. Gradualmente, su estado de ánimo cambió. Aparecieron fantasías inquietantes sobre otras personas. La inquietud se convirtió en la compañera constante de David. Un día, mientras estaba con su esposa en un semáforo, habló fríamente sobre cómo podría dirigir el auto a alta velocidad hacia la multitud, pues en su opinión, esta gente no tiene ninguna importancia especial. Su esposa lo percibió como un humor negro inapropiado, sin reconocer la seriedad de sus intenciones. En este momento, ya llevaba tiempo tomando los medicamentos recetados por el especialista, pero parecían no proporcionar alivio. Los intentos de luchar independientemente contra el tormento mental llevaron al desarrollo de estados paranoides y aislamiento social. Durante este tiempo, lo perseguían cada vez más los temores de perder su posición y caer en la ruina. Cada vez se imaginaba el peor desarrollo posible de los eventos, lo que solo empeoraba su condición. La historia de Kimberly y su esposo comenzó mucho antes de los eventos descritos. Ya en el año 2000, ella notó que su esposo atravesaba fases emocionales difíciles. Consciente de la gravedad de la situación, lo convenció de consultar a un especialista. David aceptó comenzar un tratamiento y siguió estrictamente todas las recomendaciones del médico.
Después de un tiempo, apareció un efecto secundario de los medicamentos recetados, un cambio significativo de peso. Esto preocupó a David y decidió consultar a un especialista para ajustar el tratamiento. Para el año 2006, David Crespi, de 45 años, ya se había convertido en paciente regular de su médico. En este punto, su condición había mejorado y empeorado alternativamente durante más de 2 décadas. Con el tiempo, David notó que las fases de malestar mental se volvían más frecuentes e intensas. En tales momentos, era atormentado por pensamientos inquietantes y ideas obsesivas. A pesar de la atención regular del especialista, prefería mantener estas experiencias para sí mismo, esperando poder manejarlas solo con la ayuda de los medicamentos recetados. David valoraba mucho su vida habitual. Tenía claro, si el médico se enteraba de su estado, las consecuencias podrían ser graves. Existía el riesgo de tratamiento forzoso, pérdida del trabajo y, lo peor de todo, separación de su familia. La situación se complicó por el hecho de que los pensamientos inquietantes se centraban cada vez más en sus familiares. La última reunión con el especialista tuvo lugar el 19 de enero de 2006. Todo transcurrió como de costumbre. El médico, asumiendo que el paciente solo sufría de insomnio y ansiedad, recetó nuevos medicamentos. También se reemplazó el medicamento que había causado el aumento de peso. El especialista no notó nada inusual en el comportamiento de David, quien ocultaba hábilmente sus verdaderos sentimientos. El viernes 20 de enero de 2006, toda la familia Crespi estaba en casa. Kimberly estaba con su esposo y las gemelas de 5 años, Samantha y Tessara, a quienes su padre amaba más que a nada. David se había reportado enfermo debido a otro episodio de malestar mental. Las niñas se estaban recuperando de un resfriado y por eso se quedaron en casa, aunque ya se sentían mucho mejor. El día comenzó como de costumbre. Nada indicaba cambios. A las 11:30 de la mañana, David recibió una llamada de su madre, el control diario habitual. Como ella conocía sus problemas de salud, regularmente preguntaba por el bienestar de su hijo. Su conversación duró unos 15 minutos, durante los cuales David pudo asegurarle a su madre que estaba bien. En ese momento, los 3 mayores, Jessica de 17 años, Dylan de 14 y Josh de 9, estaban en la escuela. Aunque su esposa Kimberly conocía el difícil estado de su marido, externamente todo parecía tranquilo. A las 12:15 fue al salón de belleza y dejó a las gemelas al cuidado de su padre. Las niñas acababan de terminar su almuerzo. Kimberly estaba segura de la seguridad de los niños. Después de todo, David siempre había mostrado un sincero cuidado hacia ellos. Después de comer, trabajó brevemente en la computadora y luego decidió pasar tiempo con sus hijas. Sugirió jugar al escondite. Las niñas aceptaron alegremente y se dispersaron por la casa. David fue primero a la cocina, donde dispuso algunos utensilios antes de ir a buscar a las gemelas. Encontró primero a Samantha. La niña reía alegremente, inconsciente de los pensamientos oscuros en la mente de su padre. Llevó silenciosamente a la niña a la cocina y terminó el juego. Lo que sucedió después cambió el destino de esta familia para siempre. Tessara oyó ruidos extraños. Salió de su escondite y fue testigo involuntaria de los acontecimientos. A pesar de su corta edad, entendió. Algo terrible había sucedido. En un intento por salvarse se escondió en el primer piso, pero el padre continuó su camino. Encontró rápidamente a la segunda hija en el baño del dormitorio principal. Tessara rogó entre lágrimas que se detuviera, pero sus súplicas quedaron sin respuesta. Los acontecimientos se desarrollaron rápida e inexorablemente. Después, David planeó desaparecer. Incluso pensó en una ruta hacia el puente, pero algo lo detuvo. En su lugar se arregló y marcó 911. Con voz tranquila, informó de lo sucedido. Su habla era clara y razonable.
Dio todos los contactos necesarios, incluyendo el número de su esposa y su ubicación. No había anomalías en su comportamiento. Lo único que pidió fue que se dieran prisa, insinuando sus planes futuros. Tras una llamada de emergencia, el operador envió inmediatamente patrullas a la dirección indicada. La lujosa villa de la familia Crespi se encontraba en la zona noble de Matthews, en Creek Point Drive. Su valor se acercaba al $1.000.000. Lo sucedido parecía increíble para este lugar próspero, donde nunca ocurría nada ilegal. Los oficiales que llegaron encontraron a un hombre esperándolos tranquilamente frente a la casa. Su esposa estaba en el salón de belleza en ese momento. Se entregó voluntariamente a las autoridades. Cuando su esposa regresó a las 13:20, notó los coches de policía frente a la casa. Al enterarse del verdadero motivo de la presencia policial, quedó profundamente horrorizada. Kimberly recordó la extraña frase de su marido: «La oscuridad está destinada para todos nosotros». David fue puesto bajo custodia. Debido a su estado, fue puesto bajo observación constante. Recibió ropa protectora especial y se retiraron todos los objetos potencialmente peligrosos. La historia del conocido y adinerado hombre conmocionó a la sociedad. Según las leyes de Carolina del Norte, enfrentaba la pena más severa. A mediados de julio de 2006, surgió información sobre un posible acuerdo con la Fiscalía. Se suponía que la acusación no insistiría en la pena máxima si David admitía su culpabilidad en un delito particularmente grave. Según el acuerdo, podría recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El público consideró esta pena demasiado leve, dado el destino de 2 almas jóvenes. Durante los interrogatorios, David alegó depresión y los efectos de un nuevo medicamento prescrito por su médico. La siguiente conferencia de prensa, donde el fiscal se negó a discutir el castigo, solo aumentó la resonancia pública. La situación se volvía cada vez más contradictoria. Los medios estaban llenos de titulares sensacionalistas y teorías increíbles. Al mismo tiempo, la defensa afirmaba que la Fiscalía no tenía la intención de solicitar la pena máxima en las próximas audiencias, aunque no había confirmación oficial de esto. En conversaciones con los representantes de la Fiscalía, David volvía repetidamente sobre su estado mental, que según él condujo a los eventos trágicos. Describió detalladamente su lucha de años con profundas cargas emocionales y confesó que su condición se había deteriorado rápidamente en los últimos meses. Como vicepresidente de un banco, David estaba bajo constante tensión por temor a perder esta posición. Era perseguido por pensamientos obsesivos sobre la ruina financiera y la destrucción de la felicidad familiar. La preocupación por el futuro de sus hijos y su esposa gradualmente se convirtió en un pánico insuperable. En el día fatídico, comenzó a escuchar voces que le susurraban que no había salida y que el futuro estaba irremediablemente destruido. Estas voces lo empujaron a acciones irreversibles contra los gemelos. En su conciencia confusa, desarrolló la extraña idea de que los gemelos compartían sus estados emocionales. Por eso, creía él, se negaban a ir al jardín de infantes. Gradualmente, en su mente se consolidó el pensamiento absurdo de que ciertas acciones hacia los niños de alguna manera terminarían con estas experiencias tormentosas. Más tarde confesó que las consecuencias podrían haber sido más graves si su esposa y los otros niños hubieran estado en casa. Sorprendentemente, Kimberly encontró la fuerza para perdonar a su marido. Se pronunció contra la pena de muerte, que consideraba excesiva. A pesar de su profundo dolor, la mujer dijo varias veces a los periodistas que ni siquiera el castigo más severo cambiaría lo sucedido el 20 de enero. Según sus palabras, terminar con la existencia de David habría sido una prueba adicional para la familia. Kimberly incluso expresó alivio de que su marido hubiera esperado la llegada de los oficiales. Estaba firmemente convencida de que su acto fue consecuencia de un trastorno mental grave.
La esposa describió su estado como una combinación compleja de tormento mental y percepción distorsionada de la realidad. Kimberly mantuvo la esperanza de una posible recuperación de la salud mental de su marido y creía que podría volver a su estado anterior como persona amorosa y tranquila. Estaba convencida de que la vida de David mantendría su valor, incluso si tuviera que pasarla en prisión. La decisión sobre la sentencia permanecía incierta. A pesar de la gravedad del incidente con 2 afectados, el fiscal no insistió en medidas extremas debido al estado mental inestable confirmado del acusado. Esto podría haber dificultado significativamente el proceso de convencer a los 12 jurados. La investigación continuaba revelando nuevas circunstancias. Los abogados prepararon cuidadosamente la defensa, basándose en los más de 20 años de historia de enfermedades mentales de David. Antes del incidente, siempre había respetado la ley, siendo un padre ejemplar y un ciudadano respetado. Su esposa Kimberly y familiares confirmaron. Nunca había mostrado agresión y cuidaba devotamente de su esposa e hijos. La defensa alegó que el 20 de enero sufrió un grave colapso mental que llevó a consecuencias irreversibles. Los familiares de David testificaron unánimemente sobre su estado mental alterado al momento del incidente. Kimberly compareció en la audiencia para apoyar a su esposo. Relató cómo había luchado durante años contra su enfermedad mental con éxito. La familia había consultado especialistas, seguido todas las recomendaciones y tomado los medicamentos prescritos. Sin embargo, según la esposa, el tratamiento prescrito resultó insuficientemente efectivo. Un nuevo informe psiquiátrico reveló desviaciones más graves. En lugar de depresión común y ansiedad, se diagnosticó depresión psicótica y signos de trastorno bipolar. Se hizo evidente que los medicamentos previamente recetados no correspondían al estado real del paciente, aunque fue considerado mentalmente competente. Algunos años antes del incidente, David fue diagnosticado con cáncer. El tratamiento fue exitoso. El día del incidente debía someterse a un examen rutinario. La defensa presentó documentos médicos sobre la toma de 3 medicamentos por parte del acusado, para la depresión, ansiedad y regulación del sueño. Debido a los efectos secundarios del antidepresivo, un aumento de peso de más de 20 kilos y dificultad para respirar, David rechazó continuar tomándolo. El médico recetó un medicamento alternativo. Esto ocurrió en enero. El nuevo medicamento no resolvió el problema del sueño, y el paciente buscó ayuda nuevamente. Entonces, según los abogados, se tomó la decisión fatal. Un día antes del incidente, según los registros médicos, el médico suspendió los tranquilizantes y somníferos anteriores y los reemplazó por un nuevo somnífero. Después de esto, según David, su condición cambió drásticamente, lo que llevó a la pérdida de su capacidad de juicio. Un día antes del fatídico incidente, el estado de David causó seria preocupación. Su comportamiento parecía extraño y su humor fluctuaba impredeciblemente. El hombre estaba atormentado por pensamientos obsesivos sobre el colapso financiero de la familia. Sin embargo, la dirección del banco donde trabajaba valoraba mucho su profesionalismo. La trayectoria de David era impecable y no había motivos para preocuparse por su carrera. Su situación financiera le permitía mantener a la familia en cualquier circunstancia. Pero su inestable estado mental lo hacía particularmente susceptible a todos los miedos, incluso los más infundados. En la sesión, David confesó que estaba obsesionado con la idea de no recibir su bonificación anual. El año anterior le habían pagado $45,000, pero ahora este dinero le parecía inalcanzable. Como se descubrió más tarde, estos temores eran solo producto de su imaginación. Algunas semanas después del trágico día, la familia se enteró de que el banco había aprobado para David la bonificación más alta de toda su carrera laboral. Esto se convirtió en un argumento significativo para la posición de la defensa. El estado del hombre no le permitía evaluar la realidad adecuadamente.
Durante el periodo de los procedimientos judiciales, Kimberly no dejó solo a su esposo. Cada semana visitaba con los niños la unidad médica de la prisión donde se encontraba David. Ella hablaba repetidamente de su amor sincero y su fe en él, convencida de que con el tiempo la enfermedad podría controlarse para evitar incidentes similares. Para Kimberly, David siempre seguía siendo una persona bondadosa y cariñosa. Ella creía que solo el tratamiento incorrectamente elegido había llevado al incidente y al tormento que su esposo tuvo que soportar durante décadas. Los agentes de la ley que llegaron a la casa de la familia Crespi aquella mañana de enero confesaron más tarde que esta fue la experiencia más difícil de su carrera. Los recuerdos de lo sucedido los acompañarían para siempre. Fue especialmente difícil para Kimberly, quien regresaba del salón de belleza y vio frente a la casa a la policía y paramédicos atendiendo a sus hijas. La historia de los pensamientos perturbadores de David tenía raíces profundas. Estuvo bajo observación médica especializada durante mucho tiempo y tomaba medicamentos recetados. El tratamiento inicial le ayudó a manejar los pensamientos perturbadores, pero la situación empeoró después del ajuste del plan terapéutico. Los especialistas que estudiaron este caso concluyeron que algunos medicamentos eran incompatibles entre sí, lo que llevó a un deterioro significativo de su condición. David confesó más tarde que las primeras señales de advertencia aparecieron cuando sus hijas gemelas tenían 3 años. Un día, durante un paseo con las niñas en el patio trasero, llevó consigo un utensilio de cocina, pero logró contenerse. En ese momento, logró convencerse de que todo mejoraría, especialmente la situación financiera de la familia. Después de este incidente, David visitó a un médico, pero no contó toda la verdad y solo insinuó pensamientos negativos sobre otras personas. Lo que David más temía era perder el contacto con sus hijos y que su familia, lo más importante en el mundo para él, pudiera desintegrarse. Probablemente la comunicación incompleta con los médicos llevó a una evaluación incorrecta de su condición. Después de la consulta, le recetaron un nuevo complejo de medicamentos que tenía como efecto secundario el aumento de peso. Preocupado por los cambios, David quería cambiar la terapia por una sin tales consecuencias. Admitió que durante muchos años ocurrieron episodios perturbadores periódicamente relacionados con la familia, pero creía poder mantener la situación bajo control. El hombre estaba convencido de que nunca llevaría sus pensamientos obsesivos a la realidad. Según los relatos de David, esa mañana estaba trabajando en la computadora después de que su esposa se fue al salón de belleza. De repente, le vino una idea persistente sobre sus hijas. En ese momento pensó que todos los problemas se volverían insignificantes, pues no habría nadie de quien preocuparse. Hoy reconoce que su estado inestable fue la causa de todo, pero en ese momento ya se había formado en su mente una decisión respecto a las gemelas. En las primeras conversaciones con los investigadores, David se comportó con seguridad y respondió sin dudar. Sus reflexiones parecían inquietantemente serenas, pero la situación cambió fundamentalmente después de recibir ayuda profesional en una institución cerrada. Solo entonces David se dio cuenta de la magnitud de sus acciones. Confesó que nunca antes había compartido sus pensamientos perturbadores con otros. Incluso cuando los pensamientos obsesivos de dañar a otros lo atormentaban durante sus viajes en auto, se lo guardó para sí mismo. Su esposa Kimberly no sospechaba la gravedad del estado de su marido. El médico tratante no fue responsabilizado por lo sucedido. Lo justificó explicando que el paciente había ocultado información importante, lo que hizo imposible una evaluación completa de su estado. El especialista también señaló que cada medicamento puede provocar reacciones individuales que son difíciles de predecir. La ayuda profesional y la terapia que David recibió en la institución penitenciaria tuvieron un impacto significativo en su estado. Durante las audiencias preliminares, mostró una comprensión total de la responsabilidad de sus actos y no intentó justificarse.
Los expertos médicos confirmaron que su estado ahora es estable y puede participar en los procedimientos judiciales. Los familiares de David quedaron conmocionados por lo sucedido. Su padre había visto a su hijo una semana antes del incidente. En ese momento parecía completamente normal y nada indicaba los eventos venideros. A finales de julio de 2006, se llevó a cabo un juicio sobre un caso sensacional relacionado con un incidente trágico. El acusado aceptó un acuerdo con la justicia y admitió su responsabilidad. La fiscalía suavizó entonces su posición en el caso, lo que proporcionó cierto alivio a Kimberly, su esposa. Esta decisión desencadenó un intenso debate público que dividió a la gente en dos bandos. Una parte de la sociedad insistía en un castigo máximo. A pesar de su corta duración, el juicio transcurrió en una atmósfera extremadamente tensa. Los familiares de David no pudieron contener sus emociones, y él mismo, después de comprender la gravedad de sus acciones, mostró un arrepentimiento abierto y dijo que esta comprensión lo acompañaría para siempre. Incluso los investigadores experimentados, que fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, lucharon con sus emociones al recordar estos eventos. Como resultado de las audiencias, el tribunal condenó al hombre a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Este caso sigue planteando muchas preguntas en el público. En particular, se discute la versión de si David realmente estaba inconsciente en ese momento. Sus declaraciones sobre un episodio psicótico incontrolable son cuestionadas, ya que ese día se comportó como de costumbre. Se comunicó con su madre y esposa, trabajó y no mostró signos de inestabilidad. Es notable que la tragedia ocurrió precisamente cuando su esposa no estaba en casa. La secuencia de sus acciones posteriores pareció bastante consciente. Se arregló, llamó a los servicios de emergencia y confesó. Actualmente, David cumple su condena en una institución correccional en Carolina del Norte, mientras que Kimberly se dedica a educar a la sociedad sobre las posibles consecuencias graves del uso de ciertos medicamentos.